¿cómo pudiste hacerme esto, Ion? Recuerdo haber gritado esas palabras como si hubiera sido ayer, aunque ha pasado más de un año. Estaba de 6 meses de embarazo, de pie en el umbral de nuestra sala de estar, temblando entre la ira y la incredulidad, pero él solo se quedó ahí, con los brazos cruzados y la expresión vacía, como si yo fuera la que estaba causando un problema. Ese fue el momento en que lo entendí, todo lo que habíamos construido juntos era una mentira. Me llamo Melissa Harper. Ahora tengo 32 años y soy madre soltera de un niño hermoso. La vida de mi hija Emma, que ahora tiene 1 año, no se parece en nada a lo que imaginé, pero en algunos sentidos, es incluso mejor. La traición llegó sin aviso, arrancándome el suelo bajo los pies y obligándome a reconstruirme mientras me preparaba para recibir a mi bebé. Emma nació pocas semanas después de que John se fuera, en un torbellino de emociones que apenas podía procesar. Hubo noches en las que me sentía ahogándome en el dolor, cerraba los ojos y lo veía. Escuchaba su voz, aquellas palabras crueles que aún me persiguen. Ya no me atraes, Melissa, mírate, te has dejado llevar. Cada sílaba se clavó en mi pecho como una daga, una y otra vez. Y Julia. Mi supuesta mejor amiga ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Nunca la enfrenté, no tenía caso, simplemente la borré de mi vida como si nunca hubiera existido. El resto del embarazo fue una lucha constante, no solo emocional sino también financiera. John no solo me dejó a mí, también abandonó a Emma. Ni un solo mensaje, ni un centavo para ayudar. Mi madre hizo todo lo posible para apoyarme, pero podía ver el dolor en su rostro cada vez que me miraba. Durante el día me esforzaba por mantenerme firme, pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, las lágrimas llegaban hasta que el agotamiento me vencía. Todo cambió el día que Karen apareció en mi puerta. Tenía el rostro pálido y una expresión inquieta, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Melissa, necesito hablar contigo, dijo al entrar, dudando un instante, buscando las palabras adecuadas. Entonces soltó la bomba. Hoy vi a John con Julia. Salían juntos de un hotel. No quiero creerlo. Pero se besaron, allí mismo, en el pasillo. Sentí que el estómago se me hundía. Durante un instante, mi mente simplemente se negó a procesarlo. John, mi esposo, Julia, mi mejor amiga. Mi corazón latía con fuerza mientras la sorpresa daba paso a la ira. Me aferré a la esperanza de que hubiera alguna equivocación. Le hice a Karen todas las preguntas que se me vinieron a la cabeza. ¿Estás segura? Mi voz temblaba, casi suplicante, pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Karen jamás me mentiría sobre algo así. Era como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje y yo no pudiera recuperar el equilibrio. ¿Qué quieres decir con un hotel? Insistí. ¿Por qué estabas allí? ¿Cómo puedes estar tan segura? Es una acusación seria. Esperaba, deseaba, que hubiera alguna explicación lógica que hiciera que todo desapareciera. Karen asintió solemnemente, con los ojos llenos de lástima y arrepentimiento. Mis primos están de visita. Se hospedan en ese hotel, explicó. Iba camino a su habitación cuando los vi. Melissa, sé lo que vi. Ellos no me notaron, pero los vi salir juntos de una habitación. Se besaron allí mismo, en el pasillo. Su voz se suavizó. Lo siento mucho, pero tenías que saberlo. Oírlo de nuevo, con tanta naturalidad, fue como un puñetazo en el estómago. El pecho se me apretó y las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos cuando la realidad se asentó en mi mente. Me dejé caer en el sofá, incapaz de respirar con normalidad. Mi mundo se estaba desmoronando. Allí, en mi propia sala de estar, la verdad me golpeó con toda su crudeza. El hombre en el que había confiado, con el que estaba construyendo una familia, llevaba tiempo engañándome con mi mejor amiga. Julia. Mi confidente, la persona a la que acudía cuando todo se volvía difícil. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo se atrevieron a traicionarme así, justo ahora, cuando estaba embarazada de nuestro hijo? Una oleada de emociones me recorrió el cuerpo, ira, humillación, dolor, todo se enredó en un nudo en mi garganta, imposible de desatar, cada recuerdo, cada promesa, cada plan que habíamos hecho juntos. De repente, todo parecía una broma cruel. Me pregunté si había sido ciega, si había señales que ignoré, o si, simplemente, era así de fácil para él desecharme. El peso de todo me aplastó, y por primera vez en mi vida, sentí que me rompía en pedazos. Esa noche, esperé a John. Mi estómago era un nudo de ansiedad y mi corazón martillaba en mi pecho. Cuando escuché su auto entrar en la cochera, una mezcla de ira y miedo me recorrió. Entró como si fuera cualquier otro día, dejando las llaves sobre el mostrador, aflojándose la corbata. Ni siquiera lo dejé pasar de la cocina.
¿Cuánto tiempo, Ion? Pregunté, mi voz temblorosa pero firme. Él levantó la mirada, confundido. Su expresión cambió en un instante, endureciéndose. ¿De qué estás hablando? Su tono era cauteloso, pero ya estaba fingiendo ignorancia. No iba a caer en su juego. No juegues conmigo, solté con dureza. Karen te vio en el hotel con Julia. Ahora dime la verdad. Su rostro se torció en una mueca y dejó escapar una risa sarcástica. Karen, esa mujer está loca. Seguro malinterpretó algo. Melissa, estás exagerando. No pasa nada. Pero su tono defensivo y su negativa a mirarme a los ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Apreté los puños. La ira hervía dentro de mí. No te atrevas a mentirme. Ion, grité, la voz quebrándose bajo el peso de la traición. Karen no está loca y lo sabes. Te vio con Julia. Salieron juntos de una habitación. Te vio besarla. Él levantó las manos, frustrado, y comenzó a caminar por la habitación como si él fuera la víctima. Melissa, estás sacando esto de proporción, espetó. Karen probablemente vio algo inocente y lo tergiversó en su cabeza. Pero ya no podía engañarme. Sabía la verdad. Y jamás volvería a ser la misma. Aquí tienes tu segmento reescrito con más intensidad y fluidez. Julia y yo solo somos amigos. Eso es todo. Sus palabras sonaban patéticas, vacías. Cuanto más hablaba, más veía la culpa escrita en su rostro. Era como si intentara salir del hoyo que él mismo había cavado, lanzando excusas que no significaban nada. Sentí un aleteo repentino en mi vientre. Emma se movió dentro de mí, como si me recordara que estaba ahí, que dependía de mí en medio de todo este caos. Por un instante, la ira se desvaneció, reemplazada por una tristeza tan abrumadora que casi me aplasta. ¿Cómo pudo hacernos esto? Llevé instintivamente una mano a mi vientre, como si pudiera proteger a mi bebé del dolor que me atravesaba. ¿Acaso te importamos, Ion? Mi voz era baja, temblorosa, cargada de una angustia imposible de ocultar. ¿Te importa tu hija? Está aquí. ¿Puedes sentir esto? Sentirme desmoronándome por ti. Sus ojos se posaron en mi vientre, solo por un segundo, pero en lugar de suavizarse, su rostro siguió siendo frío, impenetrable. Esto no se trata del bebé, dijo con indiferencia. No hagas esto más dramático de lo necesario. Fue en ese instante que lo supe. Estaba completamente sola. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a dejarlas caer frente a él. ¿Dramático? Repetí, incrédula. Estoy embarazada de 6 meses, Ion. 6 meses. ¿Y me dices que no es dramático que estés acostándote con mi mejor amiga? ¿Que destruiste nuestra familia antes de que nuestra hija siquiera nazca? Mi voz se elevó con cada palabra, la angustia convirtiéndose en furia. Ya no intenté contenerla. Ion suspiró, fastidiado, como si fuera él el que estuviera siendo molestado. Melissa, estás exagerando, dijo, sacudiendo la cabeza. Simplemente, pasó. ¿De acuerdo, Julia y yo? No puedo evitar sentir que las cosas entre nosotros han cambiado desde hace tiempo. Siendo honesto, mírate. Hizo un gesto con la mano, su voz goteando desprecio. Has cambiado. No esperaba que lo dijera, pero lo hizo. Ya no me atraes, Melissa, soltó con frialdad. Lo siento, pero es la verdad. Se burló, sacudiendo la cabeza, como si la conversación fuera una pérdida de tiempo. Dios, ¿te escuchas a ti misma? Su tono era tan helado que me estremecí. Desde que te embarazaste, no has hecho más que quejarte, que te duele la espalda, que te duelen los pies, que estás cansada. Lo entiendo, estás embarazada, pero actúas como si fueras la primera mujer en la historia en tener un hijo. Es patético. Me recorrió con la mirada, y su expresión se torció en disgusto. Y ni siquiera hablemos de cómo te ves. Bajó la voz, dándole un tono cruel, despiadado. Estás enorme, honestamente, Melissa. Pareces un maldito elefante caminando por aquí. Es vergonzoso. Ya ni siquiera intentas arreglarte, siempre en pantalones de deporte, con el cabello hecho un desastre. Julia, ella es hermosa, se cuida, es divertida. ¿Y tú? Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Tú solo eres un desastre malhumorado y necesitado, y estoy cansado de fingir lo contrario. Se quedó mirándome fijamente, su veneno flotando en el aire entre nosotros. Algo dentro de mí se rompió. Me había preparado para la negación, para las excusas, pero no para esto. El hombre que una vez me prometió amarme, el hombre que creí mi compañero, estaba frente a mí, despedazándome sin ningún remordimiento. No le bastó con traicionarme,
No le bastó con tirar nuestro matrimonio y nuestra familia a la basura. Ahora también quería humillarme. Me apreté la garganta, luchando contra las lágrimas que ardían en mis ojos. No iba a llorar frente a él. No le daría esa satisfacción. Cuando hablé, mi voz salió apenas en un susurro. ¿No te importa? Él se encogió de hombros. Su expresión no cambió. Ya seguía adelante. Melissa, dijo con indiferencia. Tal vez deberías hacer lo mismo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Fue en ese momento que entendí la verdad más dolorosa de todas. El hombre que amé ya no existía. A la mañana siguiente, empaqué todo lo que pude en unas maletas y me fui. No podía quedarme en esa casa, no con esos recuerdos asfixiándome, con las sombras de una vida que ya no existía. Cada rincón me recordaba a él, a nosotros, y sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Mi madre me había ofrecido quedarme con ella semanas atrás, por si necesitaba apoyo durante el embarazo. Hasta ahora, me había aferrado a la idea de que no haría falta. Pero ya no tenía opción. Cuando llegué a su casa, ella estaba esperando en la puerta con los brazos abiertos y el rostro lleno de preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, me permití caer en ellos. Oh, cariño, susurró mi madre, atrayéndome hacia ella en un abrazo. En cuanto sentí su calidez envolviéndome, me derrumbé, sollozaba contra su hombro como una niña pequeña, dejando salir todo el dolor que había reprimido desde que Karen me dijo la verdad. Todo va a estar bien, Melissa, susurró, sosteniéndome con más fuerza. Tú y Emma van a estar bien. Estoy aquí, vamos a superar esto juntas. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, me sentí segura, rota, sí, pero a salvo. Los días en casa de mi madre fueron más tranquilos, pero no más fáciles. Hizo todo lo posible por animarme, cocinaba mis platillos favoritos, se sentaba conmigo por las noches y hablábamos de todo, menos de John. Pero cuando ella no estaba cerca, el silencio se volvía ensordecedor. Pasaba horas mirando las pequeñas prendas de bebé que había traído conmigo, doblándolas y desdoblándolas, preguntándome cómo iba a hacer esto sola. A veces, me sorprendía con el teléfono en la mano, tentada a llamar a John, a gritarle, a exigirle que no nos dejara tan fácilmente. Pero siempre me detenía. ¿Para qué? Él ya había dejado claro quién era, qué le importaba, y no éramos ni Emma ni yo. Así que me aferré a mi hija, me recordé a mí misma que ella era la razón por la que tenía que ser fuerte, no podía dejar que él me destruyera. Con el paso de las semanas, John se desvaneció de mi vida por completo. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no preguntó por su hija, nada. Era como si nunca hubiéramos existido para él. Al principio, revisaba mi teléfono obsesivamente, medio esperando, medio temiendo que se comunicara, pero el silencio permanecía, hasta que un día simplemente dejé de revisarlo. Me repetí que era mejor así. Sin recordatorios, sin falsas esperanzas. Solo silencio. Pero aún así, era extraño. Un hombre que había sido una presencia constante en mi vida, de repente convertido en un fantasma. Cuando me mudé a la casa de mi madre, empaqué cada foto suya, cada rastro de él, y los metí en una caja. La empujé al fondo del armario, como si al esconderla pudiera borrar el dolor que dejaba su ausencia. A veces pensaba en él, pero no con nostalgia, sino con incredulidad. ¿Cómo alguien podía desaparecer así? ¿Cómo podía abandonar a su propia hija antes de que siquiera naciera? John se había ido, como si nunca hubiera existido. Pero su ausencia pesaba, resonaba en cada momento en que me enfrentaba a esta nueva vida sola. Pasaron los meses, cada uno más difícil que el anterior. El embarazo no fue amable conmigo. Estaba agotada constantemente, y el peso de hacerlo todo sola se volvía insoportable. Mi madre fue mi salvación, pero aún así había noches en las que lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome cómo terminé aquí. Traer a Emma al mundo sin su padre, sin la familia que había imaginado para ella, me llenaba de culpa. Pero cada vez que la sentía moverse dentro de mí, me recordaba que ella era mi razón para seguir adelante. Ella era lo único bueno que salió de todo este desastre. Cuando Emma finalmente llegó, era perfecta. Nunca olvidaré el momento en que la sostuve por primera vez. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor de los míos, y una ola de amor me envolvió con una fuerza abrumadora. Por primera vez en meses, no me sentí rota. Me sentí completa. No importaba que yo no estuviera. No importaba que hubiera elegido alejarse. Lo único que importaba era Emma. Y ella era mía. Mi niña hermosa, preciosa. Ella valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada pizca de dolor.
Las primeras semanas fueron un torbellino, entre las tomas nocturnas y aprender a ser madre. Apenas tuve tiempo de pensar en otra cosa. Emma tenía los ojos más hermosos que jamás había visto, grandes y llenos de asombro, y cuando me miraba, sentía que, de alguna manera, todo iba a estar bien. Mi madre ayudó mucho, pero me aseguré de hacer todo lo posible por mi cuenta. Quería demostrarme a mí misma, y tal vez incluso a John, aunque ya se había ido hace mucho tiempo, que podía hacerlo sin él. Pero había momentos en los que la soledad se filtraba entre las grietas. Veía a los padres en el supermercado, mimando a sus hijos. Escuchaba a mis amigas hablar de cómo sus parejas ayudaban con las tomas nocturnas, y dolía. Pero entonces miraba a Emma, y la tristeza desaparecía. Ella era mi mundo ahora. Cada sonrisa, cada pequeño movimiento suyo hacía que todo valiera la pena. No necesitaba a John para ser feliz. Tenía todo lo que necesitaba justo ahí, en mis brazos. Semanas después, cuando la vida con Emma comenzó a sentirse un poco más manejable, decidí aventurarme al centro comercial. Mi madre se ofreció a cuidarla. Era la primera vez en mucho tiempo que me tomaba un respiro. No sabía que, en ese mismo lugar, mi pasado estaba a punto de alcanzarme. Este estilo le da más ritmo y profundidad a la emoción de la protagonista. También añade un pequeño gancho al final para mantener el interés. ¿Te gusta así o prefieres algún otro ajuste? Unas horas, solo unas pocas horas para mí. No lo había hecho desde antes de que Emma naciera. Salir sin ella se sentía extraño, casi antinatural, pero sabía que necesitaba el descanso. Caminar entre los pasillos iluminados del centro comercial, rodeada de desconocidos sumidos en sus propias vidas, me recordó que el mundo no se había detenido, aunque el mío lo hubiera parecido. Deambulé sin rumbo, curioseando en algunas tiendas de bebés. Terminé eligiendo un par de conjuntos para Emma, empezando a sentirme, por primera vez en mucho tiempo, un poco más normal, pero entonces, una voz gritó mi nombre. Melissa. Me giré, y mi corazón se detuvo. Era Julia. Se veía diferente, pálida, con los ojos enrojecidos e hinchados, y no había forma de ignorar la leve hinchazón en su vientre. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia mí. Melissa, lo siento tanto. Su voz se quebró mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Agarró mi brazo con desesperación. Me quedé congelada, completamente aturdida. Julia, la mujer que había destrozado mi vida, estaba frente a mí, llorando como una niña. No parecía la persona manipuladora y segura de sí misma que recordaba. Sus hombros estaban caídos, su ropa arrugada, sus manos temblorosas al secarse la cara. Sé que soy la última persona que quieres ver, sollozó, pero necesito decirte la verdad. No dije nada, solo la miré, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. John me dejó, susurró, ahogada en llanto. Perdió su trabajo unos meses después de que empezamos a salir. Las cosas se pusieron mal, empezó a apostar, a beber, y cuando le dije que estaba embarazada, simplemente se fue. Dijo que no podía con esto. Se cubrió el rostro y su cuerpo se estremeció de sollozos. No sé qué hacer, Melissa, lo siento por todo, no merecías nada de lo que te hice. Se derrumbó ahí mismo, en medio del centro comercial. La gente nos miraba mientras pasaba, pero no me importó, no podía moverme, solo la observé, sintiendo una ola de emociones encontradas. Julia continuó sollozando. Por favor, Melissa, sé que no merezco tu perdón, pero lo necesito. Fui egoísta y estúpida, arruiné todo, desearía poder volver atrás y arreglarlo. Su súplica quedó flotando en el aire. No respondí, no podía. Durante mucho tiempo soñé con este momento, verla reconocer el daño que había hecho, pedir mi perdón, pero ahora que estaba pasando, no sentía nada, ni siquiera un atisbo de satisfacción. La miré una última vez, con el rostro bañado en lágrimas, y sin decir una sola palabra, me di la vuelta y me alejé. Cuando llegué a casa, todavía procesando lo surrealista del encuentro, me encontré con otra sorpresa. John. Estaba sentado en los escalones de la entrada, encorvado, derrotado, como un hombre que lo había perdido todo. Por un momento pensé que alucinaba. Se veía irreconocible, despeinado, exhausto, apestando a alcohol. Su ropa estaba arrugada, su cabello revuelto. No era el hombre que había conocido. Levantó la mirada cuando me acerqué, sus ojos inyectados en sangre y vidriosos. Melissa, murmuró, luchando por ponerse de pie, necesitaba verte. Me congelé. La respiración se me atascó en la garganta mientras la ira me atravesaba como un relámpago. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, después de habernos abandonado sin mirar atrás, ahora tenía la audacia de aparecer aquí.
¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, mi voz afilada como un cuchillo. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en el marco de la puerta. Lo siento, tartamudeó, te amo, Melissa, amo a Emma, por favor, déjame volver, arreglaré todo, lo juro. Su voz se quebró, pero todo lo que sentí fue disgusto y una gélida claridad. El hedor a alcohol era tan fuerte que me golpeó antes de que pudiera responder. ¿Lo sientes?, repetí, incrédula, ¿lo sientes? Solté una risa amarga. Nos dejaste, John, sin pensarlo 2 veces, y ahora estás aquí, oliendo como un bar ambulante, hablando de amor y arrepentimiento. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, sus hombros hundidos bajo el peso de sus propias decisiones. Lo sé, Melissa, su voz era apenas un susurro, lo he perdido todo, a ti, a Emma, mi trabajo, mi dinero, fui un idiota, y no puedo dejar de pensar en todo lo que tiré a la basura. Respiré hondo, sintiendo una tormenta de emociones desbordarse dentro de mí. ¿Nos amas?, mi voz tembló. ¿Dónde estaba ese amor cuando yo tenía 6 meses de embarazo y me dejaste? ¿Dónde estaba cuando Emma nació y yo estaba sola en un hospital? Se tambaleó, agarrándose del marco de la puerta para no caer. Lo sé, susurró, las lágrimas brotando de sus ojos enrojecidos. Sé que no merezco nada de ti, pero he cambiado. Melissa, puedo cambiar, por favor, solo déjame ser parte de la vida de Emma, haré lo que sea. Sentí un nudo en la garganta al verlo desmoronarse. Una parte de mí quería creerle, quería extender la mano y consolar al hombre que una vez amé tanto. Pero luego recordé todas las noches que pasé llorando. El miedo, la incertidumbre, la desesperación de enfrentarme a todo sola. No. Enderecé la espalda y levanté la barbilla. No, John, dije finalmente, mi voz firme, aunque cargada de emoción, ya no eres parte de mi vida. Emma y yo estamos mejor sin ti, tomaste tu decisión, y ahora tienes que vivir con ella. Él sollozó, bajo y desgarrador. Por un breve momento sentí lástima por él. Pero luego miré hacia la casa, donde mi hija dormía segura y amada. Y supe que había tomado la decisión correcta, sin decir otra palabra. Pasé junto a él, abrí la puerta y la cerré tras de mí, dejándolo afuera en la oscuridad. Adentro, me apoyé contra la puerta, sintiendo como el peso del día finalmente me golpeaba. En unas pocas horas, las 2 personas que casi habían destruido mi vida, John y Julia, habían reaparecido, rotos y arruinados por sus propias decisiones, y lo irónico era que yo no había tenido que hacer nada para que sucediera. Se lo hicieron a sí mismos, consumidos por el mismo egoísmo y engaño que, hace más de 1 año, había destrozado mi mundo. Pensé en todo lo que había atravesado, la traición, el dolor, las noches de insomnio preguntándome cómo criaría a Emma sola, pero a pesar de todo, seguí adelante, elegí vivir con dignidad, centrarme en mi hija y reconstruirme a mí misma, y ahora, aquí estaba yo, de pie, mientras aquellos que me hicieron caer se quedaban atrás, enfrentando las ruinas de sus propias elecciones. Subí las escaleras en silencio y me detuve en la puerta de la habitación de Emma. Dormía profundamente, su pequeño rostro sereno en el suave resplandor de la luz nocturna. Me incliné y besé su frente, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Esta era mi vida ahora. Y estaba segura de que iba a ser hermosa.